complementarios de las paredes de la pelvis. Ahora, hablando de lo que es la abertura inferior, vamos a ver que es una estructura romboidea, ¿no? Formada por huesos y ligamentos y está limitada en su cara anterior, en la línea media, por la sínfisis del pubis, ¿no? Que es la parte más anterior, ¿no? Y a cada lado, el borde inferior de los huesos coxales se va a proyectar en un sentido posterior y lateral, acá, ¿no? Se van a proyectar en un estilo, ¿no? Hacia posterior y hacia el lateral, partiendo, ¿no? De la sínfisis del pubis y van a terminar en una prominente tuberosidad. Esta tuberosidad, ¿no? La tuberosidad isquiática, ¿no? Y juntos estos elementos van a constituir lo que es el arco del pubis, ¿no? Y se va a formar el borde de la mitad anterior de la abertura inferior. También un punto importante es el ligamento sacrotuberoso, ¿no? Que va a continuar por este borde en sentido posterior también desde la tuberosidad isquiática, ¿no? Que vemos el ligamento, ¿no? Que sigue a esta tuberosidad, ¿no? El sacrotuberoso, y se va a dirigir hacia el coxis y hacia el sacro. Y vemos también que la sínfisis del pubis y la tuberosidad isquiática y los coxis son estructuras palpables, ¿no? En parte del examen físico. Ahora, continuamos con lo que es el suelo pélvico, ¿no? Y este suelo se va a separar de la cavidad pélvica del perine y está formado por músculos y fascias de los músculos, ¿no? Sobre todo, vamos a hablar acá de dos músculos importantes, que son los músculos elevadores del ano, que se van a insertar en la periferia de las paredes de la pelvis y se van a unir entre sí en la línea media mediante un rafe de tejido conjuntivo. Y juntos estos van a constituir los mayores componentes de la estructura del suelo pélvico, ¿no? Y bueno, vamos a ver que estas va a tener una forma de un cuenco o un embudo, ¿no? Así es como se menciona en la literatura, ¿no? Un cuenco. Y se va a conocer como el diafragma pelviano, ¿no? Y este se completa en sentido posterior mediante o a través de los músculos coxígeos, ¿no? Y estos últimos músculos, los coxígeos, van a recubrir los ligamentos sacroespinosos y van a pasar entre los bordes del sacro y el coxis, ¿no? Y también vemos una apófisis prominente del hueso coxal. También vemos que a la espina ciática, ¿no? Y bueno, este diafragma pelviano va a formar la mayor parte del suelo pélvico, ¿no? Y se va a relacionar con elementos del aparato urogenital, ¿no? Ya hemos hablado de esto, vamos a ver que como tanto el uréter, en caso de las mujeres, la vagina y el ano van a atravesar pues este suelo pélvico, ¿no? Y estos van a atravesar, van a pasar desde la pelvis hasta el perine a través de un orificio, ¿no? Circular que hay en este diafragma pelviano, ¿no? Y también vemos que el suelo pélvico se va a sostener en la cara anterior mediante lo que es la membrana perineal y también los músculos del espacio perineal profundo, ¿no? Bueno, siguiendo, vamos a hablar sobre la cavidad pélvica, ¿no? Que esta cavidad pélvica va a estar recubierta de un peritoneo, ¿no? Y este peritoneo es una continuación, ¿no? Del peritoneo del abdomen, ¿no? Y este va a envolver las caras superiores de las vísceras pélvicas, pero en las mayorías de las regiones no va a alcanzar el suelo pélvico, ¿no? Y bueno, vemos que las vísceras pélvicas se van a localizar en la línea media de la cavidad pélvica, ¿no? Y las que más resaltan, que acá podemos verlas, viene siendo la vejiga, ¿no? Que la vejiga está en una posición bastante, está anterior, ¿no? Y el recto es posterior, ¿no? Y en las mujeres también tenemos que al útero, ¿no? Que acá se puede ver en la imagen, que va a descansar entre la vejiga y el recto, ¿no? Y bueno, otras estructuras como los vasos y nervios se van a ubicar en las profundidades de este peritoneo, ¿no? Que proviene del abdomen, junto con las paredes de la pelvis y a cada lado de las vísceras pélvicas. Continuando, vamos a hablar acerca del perine. En todos los libros siempre se habla de pelvis junto con perine, ¿no? Y se va a situar en un plano inferior al suelo pélvico, ¿no? Y va a estar, ¿no? Entre las extremidades inferiores. Y vamos a ver que su borde va a estar formado por una abertura inferior, una línea imaginaria entre las tuberosidades isquiáticas, ¿no? Acá podemos ver, y se traza acá una línea imaginaria que nos permite o que nos facilita dividir el perine en dos triángulos, ¿no? Uno más anterior y uno más posterior. En el triángulo anterior, o también se conoce como región urogenital, va a contener las raíces de los genitales externos y en las mujeres también, ¿no? Los orificios de la uretra y de la vagina. Y bueno, en lo que es la región posterior, ese triángulo posterior o la región anal, bueno, su nombre lo dice, ¿no? Va a contener al ano. Ah, Continuando con la exposición, Woman Peláez, doctor.
Ya, bueno, en cuanto a la irrigación de la pelvis, la arteria principal de la pelvis, que va a irrigar la pelvis, va a ser la arteria ilíaca interna. Esta va a irrigar la mayoría de las vísceras, también las paredes y también el suelo pélvico. Como también va a irrigar, ¿no?, las estructuras del perineo. Ahora, también hay otros vasos que van a originar en el abdomen, ya sea en la aorta, y que van a contribuir también a irrigar las estructuras pélvicas, ¿no? Dentro de estas son la arteria sacromedia y las arterias ováricas. Ahora, empezando con la arteria ilíaca interna, esta se va a originar, ¿no?, de la arteria ilíaca común y a la altura del disco intervertebral, ¿no?, entre L5 y S1, y se va a situar tanto en la cara anteromedial de la articulación sacroiliaca. En todo su corto recorrido va a estar acompañado tanto por la vena ilíaca y el uréter. Y esta arteria ilíaca va a terminar a veces a la altura del borde superior de la escultura acética mayor, y esta va a proporcionar 12 ramas que frecuentemente van a nacer de dos troncos, ¿no? Un tronco anterior y un tronco posterior. Siguiente, por favor. Ahora, dentro del tronco anterior van a salir todas estas ramas, ¿no? Que son las arterias obturatriz, la arteria umbilical, la arteria glútea inferior, la pudenda interna, vesical interior, rectal media, arterias uterinas y la arteria vaginal. Dentro del tronco posterior van a salir estas las arterias iliolumbar, la sacrolateral superior, la sacrolateral inferior y la arteria glútea superior. Ya, de igual modo, esas ramas se van a dirigir tanto a los órganos intrapélvicos y otras también a la pared de la pelvis. Y por ende, dentro de ese punto de vista, se puede dividir tanto en tres categorías, como son las ramas viscerales, las ramas parietales intrapélvicas y ramas parietales extrapélvicas. Siguiente. En cuanto a las ramas viscerales, bueno, encontramos, ¿no?, la arteria umbilical, ¿no? Esta arteria umbilical va a dar origen a una arteria que es la arteria vesical superior. Y esta arteria vesical superior va a discurrir tanto medial e inferior para irrigar tanto la cara superior de lo que es la vejiga y también la porción distal del uréter. Ahora, esta arteria umbilical se va a extender tanto de la arteria ilíaca interna hasta el ombligo, ¿no? Y en el feto esta arteria va a ser más gruesa, ¿no? Va a tener un calibre más grueso, además que va a atravesar el ombligo con el adelantoides y va a llevar, ¿no?, lo que es la sangre a la placenta. Después del nacimiento, el vaso se va a cerrar distalmente al origen de esta arteria vesical superior y se va a convertir en un cordón fibroso sólido, ¿no? Y ya en el adulto termina en el ombligo, ¿no? Ahora, desde su origen, esta arteria se va a dirigir tanto oblicuamente en sentido inferior y anterior hasta la pared lateral de la vejiga, y luego se va a inclinar y después va a ir superior y medial y va a ascender a lo largo del borde lateral de lo que es la vejiga. Siguiente. Ahora, la siguiente arteria es la arteria uterina. Esta arteria uterina va a tener, bueno, va a tener varios trayectos, ¿no? Primero, la arteria uterina va a descender adosada a lo que es la pared pélvica, 5 a 6 centímetros, casi a la altura de la espina isquiática. Y en esta primera parte de su trayecto, esta arteria es posterior y lateral al uréter y va a cruzar inferiormente al extremo inferior de la fosa ovárica. Luego va a cambiar de dirección, ¿no? Se va a dirigir medial y va a pasar inferior a los ligamentos anchos. Y aquí la arteria va a cruzar al uréter, tanto anterior y superior. Y en este cruce se realiza más o menos de 15 a 20 milímetros lateral a lo que es el cuello del útero y también inferior al istmo del útero. Luego, después de cruzar el uréter, la arteria uterina, se va a incurvar superiormente y va a penetrar lo que es en la base de los ligamentos anchos. Y aquí va a describir una curva, ¿no?, que se denomina el arco de la arteria uterina. Posteriormente, esta arteria va a ascender siguiendo el borde lateral del cuerpo del útero, como se observa en la imagen, y a lo largo del útero, esta arteria uterina no va a ser sinuosa, ¿no?, en aquellas pacientes nulíparas, y va a ser, en las pacientes multíparas va a presentar más flexosidades, ¿no? Luego, esta arteria, ¿no?, que va a estar ascendiendo por el borde del útero, se va a separar, ¿no?, para anastomosarse con ramas de la arteria ovárica.
Ahora, dentro de las ramas colaterales, tendremos la rama ureteral, las ramas vésico-vaginales, que se distribuyen, ¿no? Tanto a la pared posterior inferior de la vejiga, también a la pared anterior de la vagina. La cervicovaginal, la rama cervical que nace del arco y se va a ramificar en el cuello del útero y la porción lateral de lo que es el fondo de saco de la vagina. También va a dar ramas uterinas, ramas tanto para el cuello y cuerpo del útero, ramas tubáricas y también ramas ováricas, ¿no? Siguiente. Ahora, la siguiente arteria es la arteria vaginal, o también llamada arteria vaginal larga. Esta arteria se va a dirigir inferior, medial y anterior, como vemos en la imagen, y se va a dividir en dos ramas que se van a ramificar en las paredes anteriores y posteriores de la vagina. Otra arteria es la arteria rectal media, que se va a dirigir también esta inferior y medial, y esta se va a ramificar tanto en la parte lateral e inferior de la ampolla rectal. Y esta arteria se van a estomosar tanto con la arteria rectal superior, que es rama de la mesentérica inferior, y también con la arteria rectal inferior, que es rama de la pudenda interna. Siguiente. Ahora, dentro de las ramas parietales intrapélvicas tenemos tres, que son las arterias lumbares, arteria sacral lateral superior y la arteria sacral lateral inferior. La arteria lumbar, esta arteria va a ascender posterior a lo que es el tronco de la arteria ilíaca interna y también anterior al tronco lumbosacro y va a penetrar en lo que es en la fosa lumbosacra, que está comprendida entre la vértebra, en la quinta vértebra lumbar y el músculo psoas mayor. Y ahí se va a dividir en dos ramas terminales, que son la rama ascendente o rama lumbar y una rama transversal o rama ilíaca. La rama ascendente o rama lumbar se va a distribuir, se distribuye, ¿no?, hacia los músculos psoas mayor, cuadrado lumbar y erector de la columna, ¿no? Y la rama transversal o rama ilíaca se va a distribuir tanto al músculo psoas mayor, al músculo ilíaco, y tanto sus ramas también se van a asociar con lo que es la arteria circunfleja ilíaca profunda. En la arteria sacra lateral superior, esta se va a dirigir tanto medial y va a penetrar en el primer agujero sacro anterior, y también va a dar dos ramas, una espinal y una dorsal. La espinal va a estar destinada tanto al conducto sacro y la dorsal va a atravesar lo que es el agujero sacro posterior y se va a perder en tanto las paredes blandas posteriores del sacro. La arteria sacra lateral inferior, esta va a descender anterior a lo que es los ramos anteriores de los nervios sacros y también enfrente de los agujeros sacros anteriores. Y esta va a dar también ramas laterales, mediales y dorsoespinales. Las ramas laterales se van a distribuir tanto a los músculos piriforme y coccigio, y las ramas mediales se van a asociar con lo que son las ramas laterales de la arteria sacra media, y las ramas dorsoespinales, estas se van a introducir a lo que son los agujeros sacros segundo, tercero y cuarto. Siguiente. Ahora, dentro de las ramas parietales extrapélvicas se encuentra lo que es la arteria glútea superior, la glútea inferior, la obturatriz y la pudenda interna. Evelyn. Doctor. Después de esto vas a tocar nervios. Solo irrigación, doctor. Ya. A ver, avanza tu diapositiva. Ya, siga, avanza. Arteria ilíaca común. Ya, avanza. Ya, yo creo que hay que empezar. Pero antes, regresa como 4 diapositivas. Regresa más, uno más. Ya, yo creo que ahí. Avanza uno. Ya, perfecto. No, ya. Desde el punto de vista anatómico, lo que nos interesa es ver la dirección de la arteria uterina. Por ejemplo, ahí tenemos la arteria uterina. Bueno, no creo que vean el cursor, pero la arteria uterina tiene una rama que es importante, que será pues la rama cérvico-vaginal. Entonces, a ver, no hay forma de que yo pueda señalar. Desde el punto de vista obstétrico, esta arteria tiene
implicancias en complicaciones de gestantes. Ejemplo, si hay un desgarro cervical, cuando hay desgarro cervical, la arteria que se compromete será pues la rama cérvico-vaginal de la arteria uterina. Segundo, en aquellas gestantes que entran en trabajo de parto y se producen el parto, luego se complica con una atonía, seguramente vamos a ver después el manejo de la atonía, o antes, cuando hay una atonía, la gestante o la puérpera en este caso empieza a sangrar y el sangrado es abundante. Segundo, se puede chocarse. Tercero, puede morirse. Y cuando uno habla de muerte materna, la primera causa de muerte materna es la hemorragia del posparto. Dentro de ello está la atonía. Entonces, cuando uno está frente a una atonía, hay tratamiento médico, tratamiento quirúrgico. Dentro del tratamiento médico estará pues el uso de los oxitóxicos. Y dentro de ello la oxitocina, derivados del cornezuelo de centelo, las prostaglandinas. Si a esto no responde, el siguiente paso es el tratamiento quirúrgico. Y como ligadura de la arteria uterina. Lógicamente, para ello tenemos que ligadurar ambas arterias uterinas. Funcionalmente, desde el punto de vista fisiológico, las arterias uterinas administran al útero, llevan al útero más o menos entre 75 a 80% de la irrigación sanguínea. La diferencia, ¿qué significa? 25%, 20% viene a través de la rama uterina de la arteria ovárica. Entonces, en caso de atonías, uno liga ambas arterias uterinas. Si aún sigue sangrando, uno termina ligando también la rama uterina de la rama uterina ovárica. Entonces, desde el punto de vista clínico, la anatomía nos sirve para esto. Por otra parte, lógicamente hubiera sido bueno que traigan una diapositiva de la distribución, de la disposición de los músculos del perineo. ¿Qué músculos del perineo conoceremos, Carol? Carol, ¿o quién está exponiendo? Aló. No han traído, pero teóricamente tienen que saber qué músculos tenemos en el perineo. Ya, entonces, lo revisaremos en algún momento, porque esa parte es el más importante de la exposición actual, además de la disposición de las arterias uterinas. Lo que nos interesa es conocer, saber cómo está dispuesto los músculos del perineo. Hoy día en la práctica, por ejemplo, en cada paciente uno encuentra, se produjo un desgarro o lo han realizado una episiotomía. Tanto en una episiotomía como en un desgarro se comprometen los músculos del perineo. Y no tenemos ahí ninguna diapositiva cómo está dispuesto los músculos del perineo. Me imagino para la próxima clase, si no lo traen ustedes, yo traeré una diapositiva, cómo está dispuesto. Entonces, sigamos, Carol. Doctor, ¿continúa o Sí, ahí continuamos. Okay. Bueno, hay una clasificación anatómica de la pelvis, ¿no? Según Cadwell-Molloy,
que se basa principalmente en lo que es en la forma. Y para esto se considera, ¿no?, tanto el diámetro mayor transversal de la entrada, ¿no?, y esto y su división, lo que es en segmento, que va a dividir en segmentos anterior y posterior. Y esto lo va a dividir en tanto en pelvis, lo que es ginecoide, antropoide, androide y plateloide, ¿no? Lo que es el segmento posterior va a determinar lo que es el tipo de pelvis y el segmento anterior va a determinar la tendencia, ¿no? Siguiente. Ahora, comenzando con la pelvis ginecoide, esto es lo más usual, ¿no?, que se ve, o lo más fisiológico de, bueno, de las mujeres, ¿no? Y aquí, en ese tipo de pelvis, lo que es el estrecho superior tiene una forma de un corazón de naipe, como vemos en la imagen. Además que las paredes de la pelvis se inclinan levemente hacia adentro y las espinas ilíacas, como vemos, bueno, son romas. También los espacios sacroiliacos van a ser amplios y lo que es el ángulo subpubiano va a ser recto, ¿no? Como vemos acá del pubis, bueno, más abajo es el ángulo subpubiano. En la pelvis androide, esta ya también va a pertenecer a lo que es el sexo masculino. El estrecho superior va a tener una forma triangular, casi triangular. Los espacios sacroiliacos van a ser reducidos y las espinas ilíacas van a ser más prominentes, ¿no? Como vemos aquí, como estos cuernitos son las espinas ilíacas que van a ser más prominentes. Además que el ángulo subpubiano va a ser más agudo, ¿no? Siguiente. Ahora, la pelvis antropoide negra, esta va a tener un estrecho superior de forma oval, ¿no?, como vemos aquí en la imagen. Y los diámetros tanto antroposteriores, también las escotaduras sacroiliacas van a ser amplias. Y el ángulo subpubiano va a ser más obtuso, como vemos, ¿no?, en la imagen. Y por último, lo que es la pelvis platipeloide, que se presenta en aquellas pacientes más obesas, ¿no?, o gorditas, o mujeres pícnicas. Y en esta, el estrecho superior es de forma oval en sentido transversal, ¿no?, como vemos aquí. Y las paredes pélvicas se van a inclinar tanto hacia afuera, ¿no? Y aquí también ya las escotaduras sacrociáticas van a ser más amplias y el ángulo subpúbico va a ser también obtuso, como vemos aquí en la imagen, ¿no? El siguiente. Eso sería todo, doctor. Por ejemplo, algo que nos interesa en esta última parte, se supone, es los diámetros. Diámetros del estrecho superior, los diámetros del estrecho medio y, lógicamente, los diámetros del estrecho inferior. Entonces, estaría pendiente dos cosas. ¿Cómo está la disposición de los del músculos del periné? Para más o menos tener una idea, si yo hago una episiotomía, ¿secciono o no secciono músculos? Si se produce un desgarro, ¿compromete o no compromete músculos? Para eso necesitamos la disposición de los músculos del periné y, lógicamente, los diámetros de la pelvis. Entonces, por lo menos unos 2, 3 diapositivas de repente para la próxima clase de esos, puntualmente de esos temas, de los músculos y de los diámetros de la pelvis. Sí, está bien, doctor. Ya, Diego, entonces van a subsanar. Y si no traen, bueno, yo voy a tener que presentarles, pero sería bueno que completen. Sí, doctor, sí, lo vamos a presentar. Ya, perfecto. Entonces pasaremos al otro tema. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Fisiología del embarazo, doctor. Hola, ¿se me escucha? Sí, se escucha. Ya está bien, doctor. Lo presento. A ver, voy a anotar los nombres. Pues, ¿quién va a exponer primero? Yo, doctor Ashley Farfán.
Farfán Mamani. A ver, vamos a anotar. Farfán Mamani. Segundo, quien va a exponer será Farfán. ¿Otra vez Mamani? No, doctor. Dante Farfán, expongo último, doctor. Ya. ¿Quién es el segundo? Yo, doctor, buen día. Arango Vázquez, doctor. A ver. Arango Vázquez. Arango. Sí, doctor. Arango Vázquez. Luego, tercero, ¿quién va? Serrano Guillén, Jospal, doctor. Serrano. Luego, Chacón Ordóñez, Magno. Chacón Ordóñez, y finalmente va a exponer Farfán Dante. Sí, doctor, correcto. Ya, empezaremos entonces. Bien, doctor, compañeros, todos muy buenas tardes. Vamos a exponer acerca de lo que son los cambios fisiológicos del embarazo. Siguiente, por favor. Vamos a comenzar con lo que dijo Williams, que era que el organismo materno reacciona en mayor o menor medida bajo lo que es la influencia de lo que es el embarazo. Pero naturalmente los cambios más característicos se van a observar ya sea en lo que es el tracto genital y especialmente en lo que es el útero, ¿no? Que se va a experimentar lo que es un aumento muy marcado de lo que es el tamaño. Cabe resaltar que estos cambios gestacionales que van a comenzar después de lo que es la fertilidad van a continuar durante lo que es el embarazo. Es increíble, ¿no? Como el cuerpo humano de la mujer va a llegar, va a regresar casi por completo a su estado previo después de lo que es el embarazo, ¿no? Y los mayores cambios van a estar relacionados, ya sea con el embarazo, van a ser la estimulación proporcionada, ya sea del feto y de lo que es la placenta. Siguiente, por favor. Bien, dentro de los cambios que vamos a lo que es el aparato reproductor, primeramente en lo que es el útero, ¿no? En el útero, la mujer no embarazada, cabe resaltar que acá el útero va a pesar, ¿no? Aproximadamente de lo que es unos 70 gramos y va a ser casi sólido con una cavidad de 10 mililitros o menos, ¿no? Durante lo que es el embarazo, el útero va a tener un volumen total de cambios contenidos a lo que es el término, que llega a tener un promedio de lo que son 5 litros, que puede ser hasta 20 litros a más, ¿no? Y a lo que es prácticamente el final del embarazo, el útero ha alcanzado ya sea una capacidad de 500 a 1000 veces mayor de lo que es su estado casi normal, ¿no? Y va a llegar a pesar lo que es hasta 1100 gramos. En el útero también vamos a tener, ¿no? Que el grosor de lo que es la pared uterina se va a llegar a adelgazar de una manera paulatina a lo largo de lo que es el embarazo. El miómetro va a tener al término de lo que es va a tener un grosor de 1 a 2 centímetros y el feto por lo general se va a poder palpar, ¿no? Con una gran facilidad a través de lo que son las paredes blandas uterinas. Va a haber también lo que es en acá una hipertrofia uterina al principio de lo que es el embarazo, que probablemente se puede llegar a ver una estimulación de lo que es la acción de los estrógenos y en algunos casos de lo que es la progesterona, ¿no? También van a existir diferentes cambios de lo que es cambios uterinos que se pueden observar ya sea en un embarazo ectópico, ¿no? Siguiente, por favor. Dentro de lo que es el útero también vamos a tener lo que es la disposición de los miocitos. En esta, la musculatura uterina durante el embarazo va a disponer lo que son 3 estratos, ¿no? Primero vamos a tener la capa exterior, que va a ser en forma de un capuchón, que se arquea sobre lo que es el fondo y se va a extender hacia lo que son los diversos ligamentos. Vamos a tener una capa intermedia, que va a ser más densa y va a formar fibras musculares o
va a contener lo que son una red de fibras musculares que van a estar perforadas a lo que es la dirección de lo que son los vasos sanguíneos, ¿no? Vamos a tener otra capa, o la tercera capa, que va a ser la capa interna, que esta va a ser con fibras parecidas a lo que son esfínteres, ¿no? A lo que son los alrededores de los orificios, ya sea de la trompa de falopio y lo que son orificios cervicales internos. En lo que es la capa media, aquí mayormente va a haber, ¿no? Va a contener mayor parte de lo que son los miocitos, que van a tener una curva doble, de modo que se entrelazan en sí en dos celdas que llegan a formar lo que es una figura de forma de 8, ¿no? Y estas van a ayudar en lo que es la contracción de lo que es después del parto, y van a ayudar en lo que en sí, para detener lo que es para que los vasos sanguíneos se contraigan y así detener si es que existen algún sangrado, ¿no? También vamos a tener la forma y la posición uterina. En esta, durante las primeras semanas, el útero va a tener una forma piriforme, ¿no? Como bien sabemos, la forma original de lo que es el útero, que va a ser en forma de pera. A las 12 semanas, el cuerpo y el fondo se van a llegar a volver ya más globulares y casi van a ser esféricos. Al final de lo que son las 12 semanas, el útero va a estar ya más agrandado, se va a extender ya fuera de lo que es la pelvis, y va a entrar en sí en contacto con lo que es la pared abdominal anterior y se va a desplazar, y va a llegar a desplazar lo que son los intestinos hacia lo que son los lados y hacia lo que es arriba, y va a seguir, ¿no? Continuando ascendiendo, y finalmente puede llegar hasta lo que es el hígado. Bien, a medida que este útero se eleva, va a ejercer en sí una tensión sobre lo que son también los ligamentos anchos y lo que es los ligamentos redondos, ¿no? En cada mujer, ya sea embarazada de pie, el eje longitudinal del útero va a corresponder en sí a lo que es una extensión del eje de entrada de lo que es la pelvis, y para que en sí la pared abdominal se va a sostener lo que es el útero, y va a mantener este eje para que la pared se encuentre más relajada, ¿no? Cuando en sí la mujer embarazada se encuentra en lo que es una posición de cúbito supino, el útero en sí va a retroceder para descansar sobre lo que es la columna vertebral, y descansa también sobre lo que son los grandes vasos adyacentes, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, también vamos a tener lo que es la contractilidad uterina. En al principio de lo que es el embarazo, el útero se va a contraer irregularmente, ¿no? Y esto va a lograr percibir como calambres leves, la paciente prácticamente va a decir que presenta estos calambres leves, ¿no? Al segundo trimestre van a aparecer ya sea contracciones que pueden detectarse, mediante lo que es un examen bimanual. Estas contracciones han sido denominadas por Braxton Hicks, que fue uno de los primeros en llamarlos así, ¿no? Esto van a aparecer ya sea de una forma impredecible y esporádicamente, y generalmente no van a ser rítmicas. La intensidad que va a tener estas contracciones van a ser de 5 a 25 milímetros de mercurio. Cerca del término de lo que es el embarazo, estas contracciones de lo que son Braxton Hicks van a ser infrecuentes, pero su número va a aumentar durante lo que son las últimas 2 semanas, ¿no? En estas últimas 2 semanas, el útero prácticamente en la última semana, el útero puede contraerse de 10 a 20 minutos, cada 10 a 20 minutos. Y en cierto grado, estas contracciones iban a llegar a ser rítmicas.
Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a lo que es el flujo sanguíneo, en acá esto a través de lo que es al usar lo que es el ultrasonido, se va a estudiar ya sea lo que son las arterias uterinas, que se ha calculado que el flujo uteroplacentario va a aumentar en sí progresivamente durante lo que es el embarazo. En lo que es el segundo trimestre va a estar aproximadamente en 450 milímetros por minuto y va a llegar casi hasta 500 a 750 milímetros por segundo en lo que es prácticamente el tercer trimestre, ¿no? A lo que son las 36 semanas. Va a haber también lo que es un aumento de calibre venoso que va a ser resultante y la distensibilidad que puede dar lugar ya sea a varices en lo que son las venas uterinas y en muy raras ocasiones pueden llegar a romperse, ¿no? Bien, en cuanto a la regulación de lo que es el flujo sanguíneo uteroplacentario, en acá los vasos que llegan a suministrar lo que es el cuerpo uterino se van a llegar a alargar y se ensanchan, pero van a conservar lo que es la función que es prácticamente contráctil, ¿no? Aquí las arterias espirales van a suministrar de manera ya sea directa a la placenta, que se vasodilatan y que pierden por completo lo que es la contractilidad. Esta vasodilatación que va a ocurrir va a permitir que el flujo sanguíneo materno placentario aumente progresivamente durante lo que es la gestación. Cabe resaltar que un embarazo normal también se va a caracterizar ya sea por una resistencia vascular a los efectos presores, ¿no? De lo que es la angiotensina 2 infundida en lo que es el aumento de lo que es el flujo sanguíneo uteroplacentario. Siguiente, por favor. En cuanto al cuello uterino, en el primer mes de la concepción, el cuello uterino en sí va a comenzar ya sea a ablandarse y a obtener tonos azulados. Estos son los resultados en sí del aumento de lo que es la vascularización y el edema ya sea de todo el cuello uterino y de los cambios de lo que es la red de colágeno y la hipertrofia e hiperplasia de lo que son las glándulas cervicales, ¿no? Las glándulas cervicales en sí van a sufrir una marcada proliferación y al final de lo que es el embarazo van a llegar a ocupar hasta prácticamente la mitad de lo que es de toda lo que es la masa cervical, ¿no? Este cambio normal va a ser inducido ya sea por un embarazo que provoca una extensión o eversión de lo que es la proliferación de lo que son las glándulas endocervicales, columnares y encima de lo que es la porción ectocervical, ¿no? En cuanto a las células endocervicales de la mucosa, estas van a producir grandes cantidades de lo que es un moco tenaz que van a obstruir lo que es el canal cervical poco después de la concepción, ¿no? En cuanto al cuello uterino también, estas van a contener una cantidad pequeña de lo que es el músculo liso, que estas principalmente se componen de lo que es el tejido conectivo. Y este tejido va a ser rico en lo que es el colágeno, que va a ayudar en sí a que el cuello uterino ayude en lo que es en la retención del embarazo, ¿no? Hasta el término de este. Y también va a ayudar en lo que es la dilatación para facilitar lo que es el parto y en la reparación y reconstrucción postparto para permitir que posteriormente haya otro parto ya sea exitoso, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto a los ovarios, la ovulación va a cesar ya sea durante lo que es el embarazo y se suspende durante la maduración de lo que son los nuevos folículos, ¿no? En acá el único cuerpo lúteo encontrado en lo que son las funciones grávidas y en lo que es el máximo durante ya sea las primeras 6 a 7 semanas del embarazo. A partir de esto, va a contribuir relativamente poco a lo que es la producción de lo que sea ya progesterona, ¿no? En los ovarios también vamos a tener lo que es la relaxina,
que va a ser una hormona proteica que va a estar secretada por lo que es el cuerpo lúteo, la decidua y lo que es la placenta. Va a ser un patrón similar a lo que es la hormona gonadotropina corónica humana. Esta hormona relaxina también se puede expresar ya sea en lo que es el cerebro, corazón y riñón, y en sí va a ser importante para lo que es la hemodinamia renal aumentada, para disminuir lo que es la osmolaridad sérica e incrementar lo que es la resistencia arterial, las cuales estas van a asociarse a lo que es un embarazo normal, ¿no? En algunos casos también pueden presentar lo que son quistes luteínicos. Estos quistes van a ser en sí lesiones ováricas benignas que van a reflejar una estimulación folicular fisiológica exagerada, que esto se va a conocer como una hiperreacción luteínica, ¿no? Por lo general, estos quistes se van a diagnosticar por hallazgos ecográficos de los ovarios bilateral, que se van a encontrar agrandados, que van a contener quistes múltiples en los entornos clínicos apropiados, ¿no? Esta hiperreacción luteínica se puede asociar ya sea a preeclampsia, hipertiroidismo, que esto van a sí lograr a contribuir a lo que es un riesgo elevado a restricciones de lo que es el crecimiento fetal y lo que es el parto prematuro. Siguiente, por favor. En cuanto a las trompas de falopio, vamos a ver que esto van a contener lo que es la musculatura, que se van a conocer como los miosalpinx, ¿no? Que van a llegar a sufrir lo que es sufren poca hipertrofia durante lo que es el embarazo, y lo que es el epitelio del endosalpinx se llega a aplanar un poco, ¿no? En raras ocasiones, una trompa de falopio se puede retorcer durante lo que es el agrandamiento uterino, ¿no? Esto va a ser más común, ya sea con comorbilidad paratubárica y en los pacientes que van a presentar quistes ováricos. Siguiente, por favor. En cuanto a la vagina y lo que es el perine, durante lo que es el embarazo, se van a llegar a desarrollar una mayor vasculatura, una hiperemia en lo que es la piel y en lo que son los músculos del perineo y la vulva, y lo que es el tejido conectivo abundante subyacente se llega a ablandar, ¿no? Esta vascularización incrementada va a llegar a afectar de una manera ya sea prominente a lo que es la vagina y lo que es el cuello uterino, y va a dar un resultado de color violáceo característico, como podemos observar en las imágenes, que se va a conocer como lo que es el signo de Chadwick, ¿no? El volumen en sí considerable, elevado de lo que son las secreciones cervicales durante lo que es el embarazo va a formar una secreción más blanca, algo espesa, ¿no? Esta secreción va a ser de pH ácido, va a ir variando ya sea de 3.5 a 6, y este pH va a resultar ya sea de un incremento de lo que es la producción de ácido láctico por el Lactobacillus acidophilus, ¿no? Durante lo que es el metabolismo de las reservas de energía de lo que es el glucógeno del epitelio vaginal. Por ende, esto puede llegar a producir ya sea en el segundo y en el tercer trimestre un embarazo asociado a riesgos elevados de una candidiasis vulvovaginal, ¿no? En cuanto a las paredes vaginales, estos también van a sufrir cambios en reparación para lo que es la distensión y que van a acompañar en lo que es el trabajo de parto y lo que es el parto, ¿no? En va a haber cambios como lo que son engrosamientos epiteliales considerables, va a haber relajamiento de lo que es tejido conectivo e hipertrofia de lo que son las células musculares lisas. Siguiente, por favor. En cuanto a lo que es el prolapso de lo que son los órganos pélvicos, van a ver en sí lo que es el alargamiento vaginal, la pared vaginal posterior y
una relajación yatal, va a haber un aumento de elevaciones de lo que es el área yatal y una mayor actividad en lo que es la elastasa vaginal, ¿no? En lo que es el primer trimestre, y esto se va a asociar con lo que es un parto vaginal espontáneo sin complicaciones. En edades tempranas de lo que es el embarazo, en algunas mujeres puede ocasionar lo que es un prolapso vaginal apical, en el cuello uterino y en ocasiones en una parte del cuerpo uterino, ¿no? Logran en sí sobresalir de forma ya sea variable de lo que es la vulva durante este embarazo. Va a haber también lo que son atenuaciones de lo que es el soporte de la pared vaginal anterior, que logra en sí provocar ya sea un prolapso de lo que es la vejiga, ¿no? Que va a conocerse como un cistocelio. También puede haber lo que es una incontinencia urinaria, que afecta mayormente al 20% de mujeres durante lo que es el primer trimestre y durante lo que es el tercer trimestre. Durante en sí el trabajo de parto, un cistocelio o un rectocelio logran ya sea bloquear lo que es el descenso fetal, a menos que se vacíen y se lleguen a retirar en sí del camino, ¿no? A ver, Farfán, yo creo que esta parte de prolapso de órganos pélvicos no es parte de cambios fisiológicos del embarazo, no es parte. Más bien sería ya complicación del embarazo, pero complicación del embarazo que se va a presentarse cuanto más embarazos ha tenido esta mujer. En la actualidad, por ejemplo, es poco frecuente ver prolapsos o distopías. Antes, cuando la mujer tenía 5, 6, 7, usualmente veíamos prolapsos de útero, prolapsos intestinales, de la vejiga, de la uretra, del recto. Ahora que las mujeres tienen 2, 3, ya se ve poco frecuente. Entonces, esto de prolapso es una consecuencia a largo plazo. A largo plazo. Lógicamente, como consecuencia del embarazo, y cuanto más el embarazo, tendrá más prolapso. Sigamos. Bien. Bien, dentro de otros cambios fisiológicos del embarazo, vamos a tener también en lo que son las mamas, ¿no? Al principio del embarazo, la mujer en sí va a presentar lo que es una sensibilidad y lo que es una parestesia en lo que son las mamas, ¿no? Al segundo mes de lo que es el embarazo, las mamas van a ir aumentando lo que es el tamaño y las venas delicadas van a ser más visibles justo por debajo de lo que es la piel, ¿no? Otro cambio que vamos a tener van a ser en lo que son los pezones, que se vuelven considerablemente más grandes, van a ser más pigmentados y en algunas ocasiones son más eréctiles, ¿no? Después de lo que son los primeros meses, esto se puede, a través de lo que es un masaje, en lo que son las mamas, se puede observar lo que es un líquido grueso y amarillento que se va a conocer como lo que es el calostro. También las areolas se vuelven más profundas, ¿no? Como ya mencionaba, y pigmentadas. Ya prácticamente parte de lo que es una complicación, ya hablaríamos de una gigantomasia, ¿no? Que va a ser, como podemos observar en esto, ¿no? Un crecimiento ya más anormal de lo que son las mamas. Eso sería. Siguiente, por favor. Vamos a seguir con el tema. En este caso vamos a hablar acerca de los cambios metabólicos. Pues estos cambios se van a dar en respuesta, ¿no?, a mayores demandas de crecimiento rápido, sobre todo del feto y también de la placenta. Como podemos ver, al tercer trimestre, sobre todo la tasa metabólica basal materna va a aumentar, ¿no?, en un 20% en relación a las pacientes no gestantes, ¿no? Pero este porcentaje va a aumentar, sobre todo cuando son embarazos gemelares, por ejemplo, aumentar un 10% más. Entonces, podemos decir que un embarazo gemelar esto podría aumentar incluso hasta el 30%.
Tanto la demanda total adicional de energía durante el embarazo más o menos oscila a 77.0 kilocalorías, ¿no? Como podemos ver en la imagen, va a haber, esto se va a dar sobre todo a un mayor depósito de grasa de 34.600, ¿no? Y también a la, perdón, está bien, 34.600 de grasa, ¿no? Entonces, de acá podemos, de este cuadro podemos inferir, pese a que hay un gasto de energía, digamos, sobre todo al tercer trimestre, podemos ver que el depósito de grasa es bastante alto, ¿no? Por eso hay estudios donde mencionan que las pacientes, sobre todo al tercer trimestre, van a presentar este depósito de grasa pese al gasto de energía, ¿no?, en estos pacientes. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la ganancia de peso, vamos a ver en dos procesos. Podemos ver en el cuadro, ¿no? Va a haber, digamos, el mayor porcentaje de peso que se gana va a ser por el útero y su contenido. Por ejemplo, podemos ver en el cuadro más o menos a las 40 semanas, a un tiempo a término, más o menos de 970 gramos, ¿no? A las 40 semanas. También va a haber un incremento por las mamas, ¿no? Es por un proceso de que el cuerpo mismo se va a estar adaptándose, ¿no? Para poder alimentar al niño, al recién nacido en todo caso. Y también de acá va a haber una expansión sanguínea, ¿no? Y los volúmenes del fluido extracelular y extravascular también. Esas son, digamos, la ganancia más importante, pero sin embargo hay fracciones más pequeñas, sobre todo cuando son reservas maternas, sobre todo a nivel de proteínas, grasa y agua, ¿no? Y esta ganancia va a estar sobre todo a las 40 semanas en 12.5 kilogramos o 27.5 libras, ¿no? Siguiente, por favor. Ese dato es importante para decir que durante el embarazo, en promedio, debe de incrementar, si es que todo anda muy bien, 12 kilos, lo que les mencionaba, 12,5 gramos, 12 kilos estamos hablando. Para eso sirve ese dato, ¿no? Cierto. Bueno, también en cuanto al metabolismo del agua, normalmente va a haber una retención de agua normal, ¿no? Sobre todo menciona de 6.5 litros, que corresponde a 14.3 libras. Y esto se va a dar de dos formas, ¿no? Sobre todo se va a almacenar 3.5 litros, sobre todo en una paciente a término, sobre todo en contenido de agua de feto, la placenta y el fluido amniótico, ¿no? Va a formar estos 3.5 litros, ¿no? De los 6.5 que hemos dicho. Y el otro porcentaje de los 3 litros se acumula, ¿no?, a partir del volumen de sangre materno expandido y del crecimiento uterino y de las mamas. Esto se va a dar va a estar mediado sobre todo por la disminución de la osmolaridad plasmática, ¿no?, de 10 miliosmoles por kilogramo, es decir, aproximadamente de 290 va a disminuir, ¿no?, a 280 miliosmoles por kilogramo. También esta retención de agua normalmente en las pacientes, cuando ya en la tarde sobre todo va a haber una acumulación de líquido, ¿no?, en los miembros inferiores, y que nosotros conocemos como edema, ¿no?, justamente por este proceso, por la retención de agua normal en las pacientes, ¿no?, embarazadas. El metabolismo proteico en estas pacientes va a incrementar, sobre todo en pacientes a término. Va a estar en relación al feto, ¿no?, y a la placenta, que crecen normalmente, que pesan normalmente 4 kilogramos, ¿no?, entre el feto y la placenta, y contienen aproximadamente 500 gramos de proteínas, ¿no?, más o menos la mitad del aumento total del embarazo. Y los otros 500 restantes se agregan, ¿no?, en el útero como proteínas contráctiles a las mamas, principalmente a las glándulas, y a la sangre materna, ¿no?, como la hemoglobina y a las proteínas. Siguiente, por favor. En cuanto a
al metabolismo de los carbohidratos. En un embarazo normal va a haber un proceso de hipoglucemia leve en ayunas, ¿no? También va a haber una hiperglucemia prandial e hiperinsulinemia, ¿no? Prolongadas a una mayor supresión de glucagón. Como podemos ver ahí en la imagen, sobre todo cuando después de una comida oral, por ejemplo, vamos a ver los valores de glucosa y de insulina. En una comida oral con glucosa, ¿no? Va a haber, se demuestra, ¿no? Una hiperinsulinemia y la hiperglucemia, sobre todo cuando van a ser prolongadas, ¿no? Como podemos ver ahí en la primera imagen, y en este caso va a haber una mayor supresión de glucagón. En la imagen podemos mencionar se alarga más o menos hasta el mediodía, ¿no? El valor de glucosa. Y esto va a estar mediado por algunas hormonas, ¿no? Sobre todo la progesterona, la hormona de crecimiento derivada de la placenta, la prolactina y el cortisol. Esto va a haber una resistencia, ¿no? A la insulina en el embarazo. También vamos a hablar acá del metabolismo de grasa. Las concentraciones tanto de lípidos, lipoproteínas y apolipoproteínas en el plasma van a incrementar, ¿no? Durante el embarazo. Y también va a haber el aumento de la resistencia a la insulina, ¿no? Como lo hemos visto en la otra parte, también se da en el metabolismo de la grasa, y que acá va a estar mediada más específico por la estimulación de estrógenos, ¿no? Y va a derivar, ¿no? A la hiperlipidemia materna. La síntesis tanto de lípidos y la ingesta de alimentos, pues van a contribuir, ¿no? A la acumulación de grasa materna durante los 2 primeros trimestres. Como acá también dicen, ¿no? Al tercer trimestre el almacenamiento de grasa disminuye o cesa por una actividad lipolítica potenciada. Siguiente, por favor. En cuanto al metabolismo de electrolitos y el sistema mineral, durante el embarazo se retiene casi 100 miliequivalentes de sodio y 500 miliequivalentes de potasio. Esto debido a que en las embarazadas va a haber la tasa de filtración glomerular de sodio y potasio aumenta, ¿no? Por ende va a haber mayor excreción de estos electrolitos. La excreción de estos electrolitos no va a cambiar, ¿no? Sobre todo en las embarazadas, y esto se va a dar sobre todo cuando va a haber un resultado, va a ser resultado de una resorción tubular mejorada, ¿no? Por eso estos valores de sodio y potasio van a ser casi constantes. También los niveles séricos totales de calcio van a disminuir, ¿no? Durante el embarazo. Sobre todo incluyen el calcio ionizado y no ionizado. En este caso, el feto en desarrollo impone, ¿no? Una gran demanda significativa, sobre todo en la homeostasis del calcio materno. Bueno, esta demanda se satisface en gran medida duplicando la absorción, ¿no? De calcio intestinal, que va a estar mediada por el 1,25 de hidroxivitamina D3, ¿no? También en las embarazadas va a haber el incremento, por ejemplo, los valores séricos de magnesio también van a estar disminuidos, ¿no? Podemos ver acá también los requerimientos de yodo. Aumentan, ¿no? Durante el embarazo por 3 razones. Una primera va a ser la producción materna del tiroidismo materno y para transferir la hormona tiroidea al feto. La tiroxina se eleva, ¿no? Otra razón es que la producción de hormona tiroidea fetal aumenta, ¿no? Durante la segunda mitad del embarazo. Y la otra razón sería que para mantener una depuración renal aumentada, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto a los cambios hematológicos, diremos que va a haber una hipervolemia, ¿no? Se va a dar en 3 casos, sobre todo cuando va a haber demandas metabólicas, sobre todo del útero, ¿no? Un útero agrandado y su sistema valvular altamente hipertrofiado, ¿no?
ahí las demandas metabólicas. Y también va a haber, la hipervolemia se va a dar por un proceso de, es que el feto va a necesitar mayor cantidad de nutrientes, por eso es que se va a incrementar el volumen de sangre, ¿no? También acá va a cumplir la función de proteger, ¿no? Sobre todo cuando va a haber digamos, efectos nocivos que van a deteriorar, por ejemplo, digamos, el ambiente, ¿no? El ambiente adecuado para el feto, ¿no? Entonces, ahí, ¿no? Esas tres funciones por el cual se da la hipervolemia. Siguiente, por favor. A ver, Obed, todavía no pases. Entonces estamos hablando de cambios hematológicos. Entonces uno se preguntará, ¿por qué tiene que aumentar el volumen sanguíneo durante el embarazo? Y lo que interesa es esto, con fines de protección. ¿Qué significa? Durante el parto se pierde, durante el puerperio se pierde sangre y lógicamente también durante la lactancia las gestantes se anemizan. Entonces, si es que durante el embarazo no se incrementa el volumen sanguíneo, estas gestantes al término del embarazo, después del parto, se anemizarán. Y por otra parte, después de la lactancia o durante la lactancia, esta anemia se agravará. De ahí que cuando uno habla incremento del volumen sanguíneo, el volumen sanguíneo durante el embarazo se incrementa entre 25 y 45% de la basal como con fines de protección de esta mujer. Sigamos. Siguiente, por favor. Bueno, con este cuadro vamos a mencionar sobre todo en este caso, el volumen plasmático. Normalmente en las mujeres embarazadas se incrementa, ¿no? Y se expande más o menos en 15% en comparación con una mujer o antes del embarazo, ¿no? Y por eso acá podemos ver en la imagen que el volumen plasmático va a ser mayor a los elementos formes de la sangre, ¿no? Tanto glóbulos rojos, plaquetas y los glóbulos blancos, ¿no? Por ahí este cambio fisiológico nos va a llevar, ¿no? Justamente a lo que se hablaba, ¿no? Una anemia dilucional debido a que, como podemos ver acá, hay un mayor cantidad de plasma, ¿no? Y normalmente en las pacientes embarazadas el hematocrit, porque va a haber mayor demanda de hemoglobina, de 12.5 gramos por decilitro. Pero podría haber casos en que la hemoglobina esté menor a 11 gramos por decilitro, pero digamos, en pacientes anémicas se ha visto que no hay un compromiso bastante, nos llame la atención en el niño, debido a que la placenta, menciona el texto, que tiene, ¿no? Esa capacidad de suministrar hierro al feto, ¿no? La hemoglobina, perdón, hemoglobina al feto, ¿no? Entonces, de esta manera se va a evitar de repente una anemia en el feto gracias a la placenta, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, acá la función que cumple la hepcidina, ¿no? Sobre todo la hepcidina va a estar en relación a un incremento de podemos ver acá en la imagen, la hepcidina pues es una proteína polipeptídica que se regula, ¿no? La absorción de hierro a través de la ferroportina. Normalmente la hepcidina se aumenta cuando va a haber un proceso inflamatorio, sobre todo la interleuquina 6, ¿no? Pero va a disminuir la hepcidina, sobre todo cuando va a haber deficiencia de hierro, va a haber estrógenos y prolactina. Por ende, va a haber mayor absorción de hierro gracias a la ferroportina. Pero, sin embargo, en estas pacientes o en las embarazadas necesitamos, ¿no? Aporte de hierro, tanto nutricional
pero si no hay un aporte no va a haber esa absorción, ¿no? Gracias a la ferroportina, y de esta manera pues se va a dar, digamos, una menor cantidad de hierro en la hemoglobina y en la mioglobina, ¿no? Porque son los medios de transporte de hierro. Siguiente, por favor. Podemos ver acá los requerimientos de hierro normal en una persona, en una paciente embarazada. Va a estar en relación a 1000 miligramos de hierro, ¿no? De esto se va a dividir de la siguiente forma: 300 miligramos se transfiere activamente al feto y a la placenta. De estos, 200 miligramos se pierden, ¿no?, en las rutas de excreción, sobre todo una excreción renal normal. Y los otros 500 miligramos se requieren, ¿no?, para el aumento del volumen eritrocitario. Siguiente, por favor. Bueno, acá también podemos ver sobre todo el aporte digamos, sobre todo se va a dar a la mitad del ciclo del embarazo, ¿no? Sobre todo en el segundo trimestre va a haber mayor cantidad de glóbulos rojos, las células rojas de la sangre, ¿no? Va a incrementar porque va a haber mayor requerimiento, ¿no?, a esta edad gestacional también del feto, ¿no? Y va a haber mayor requerimiento, sobre todo mayor a la mitad del ciclo del embarazo, ¿no? Siguiente, por favor. Las funciones inmunológicas, sobre todo, esto va a causar un proceso de adaptación, ¿no?, una supresión, sobre todo a los anticuerpos, porque el cuerpo lo va a reconocer como algo extraño, ¿no?, a esta formación al feto. Por eso, por ende, se va a dar dos procesos. Por ejemplo, el trofoblasto va a producir, ¿no?, por ejemplo, va a producir digamos, moléculas especiales, ¿no?, que lo llamamos como complejo mayor de histocompatibilidad. Y este complejo un antígeno leucocitario humano, y el antígeno leucocitario humano tiene 3 isoformas, ¿no? La A, leucocitario humano, el clase 1B sobre todo, digamos, va a inhibir, ¿no?, a las células asesinas para que no reconozcan, ¿no?, como algo extraño, sobre todo ¿no?, la formación de un nuevo ser, y de esta manera se va a inactivar el sistema inmune por este proceso. Siguiente, por favor. También el otro proceso o la otra adaptación, decíamos que va a haber un cambio, ¿no? La inmunidad mediada por TH1 va a ser desplazada, ¿no?, en las pacientes embarazadas, y va a estar mediada por el TH2. Esta supresión del TH1 es un requisito indispensable, ¿no?, para continuar con el embarazo. Y la regulación positiva del H2, sobre todo cuando va a haber esta regulación positiva de H2, va a disminuir, por ejemplo, va a estar en relación a algunas enfermedades, por ejemplo, en una artritis reumatoide, esclerosis múltiple, tiroiditis de Hashimoto, ¿no? Pero la regulación positiva de H2 podría comprometerse, sobre todo cuando la paciente embarazada va a tener, digamos, lupus eritematoso sistémico como una enfermedad ya antes del embarazo, ¿no? Podría comprometer al niño en formación. También acá el moco cervical va a cumplir una función importante, sobre todo de darle defensa, ¿no?, una vez cuando el bebé o el recién nacido se dé el proceso de nacimiento, ¿no? Globulina G. También este va a ser como un proceso de defensa, ¿no?, ante un proceso infeccioso. Siguiente, por favor. En cuanto a los leucocitos y los linfocitos, por un proceso fisiológico,
a 15.000 unidades por litro. E incluso podría aumentar mucho más, ¿no? En el parto puerperio, más sobre todo a 25.000 unidades por litro. También va a haber un incremento de los marcadores inflamatorios, sobre todo la fosfatasa alcalina y también la proteína C reactiva, ¿no? Como mediadores de fase aguda. También la eritrosedimentación globular va a incrementarse. El factor de complemento C3 y C4 también como un proceso fisiológico, y la procalcitonina también. Siguiente, por favor. Entonces, tienen que recordar a ustedes que durante el embarazo hay un incremento de leucocitos. Como dice ahí, es normal que podemos encontrar durante el embarazo hasta 15.000. En cualquiera de nosotros se supone hasta cuándo podemos encontrar. Será 10.000, promedio 6.000 por ahí. Y durante el parto y el puerperio, los leucocitos se incrementan mucho más todavía. Como dice, hasta 25.000. Eso es para interpretar en caso de, por ejemplo, si uno encuentra y valora solo esos datos, uno pudiera decir que estamos frente a una infección. Y lo que hay que hacer es recordar que durante el embarazo puede incrementarse hasta 15.000 y durante el parto puerperio hasta 25.000. Y no pretendamos encontrar leucocitos 10.000, 8.000, 9.000, porque eso es diferente durante el embarazo. Sigamos. Bueno, en cuanto a la coagulación y la fibrinólisis, también va a estar incrementada, ¿no? En un embarazo normal. Esto pues se va a incrementar para mantener, ¿no? Un equilibrio. Normalmente va a haber una evidencia que va a incrementar, ¿no? Los factores de coagulación, casi todos los factores de coagulación, a excepto de la 11ª y la 13ª factor de coagulación, ¿no? En una embarazada. Y también este proceso. En cuanto al vaso, también va a haber, recordemos que a medida que un recién nacido va a ganar peso y tamaño, se va a comprimir, ¿no? Algunas estructuras vecinas al útero, y por eso en el vaso también va a haber impresiones, ¿no? Impresiones sobre todo en la cara diafragmática, la cara gástrica y en la cara renal, ¿no? Va a estar marcadas por ese mayor, por una ganancia, ¿no? Y va a haber una compresión de estructuras a estructuras vecinas. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con la exposición, hablaremos de los cambios fisiológicos que habrá en el sistema cardiovascular en la embarazada. Siguiente, por favor. Bueno, en el sistema cardiovascular en la embarazada, más que todo, la función cardíaca, los cambios van a ser aparentes durante las primeras 8 semanas de embarazo, ¿no? El gasto cardíaco va a aumentar desde la 5ª y refleja una resistencia vascular sistémica reducida y un incremento de la frecuencia cardíaca. La presión arterial sistólica braquial y la presión arterial diastólica y la presión arterial sistólica central van a ser todas estas significativamente menores de la 6ª a la 7ª semana de este último periodo menstrual. La frecuencia de pulso en el reposo aumenta alrededor de 10 latidos por minuto durante el embarazo. Y bueno, y entre la semana 10 y 20 va a comenzar la expansión del volumen de plasma, lo que va a hacer que va a incrementar la precarga, ¿no? Esa precarga aumentada da como resultado volúmenes en la aurícula izquierda y fracciones mayores de eyección significativos. Como se puede observar en la imagen, ¿no? Acá se puede observar que el volumen sistólico del ventrículo izquierdo, la comparación que va a haber, ¿no? Entre una embarazada posparto, una persona que ya no está embarazada en una posparto y una persona que está embarazada de 12 semanas. Y eso va a variar de acuerdo a la posición del paciente, ¿no? Si va a estar lateral o supino, cómo van a ser el volumen sistólico que va a eyectar el corazón. Siguiente, por favor. Bueno, a medida que el diafragma se eleva progresivamente, el corazón se desplaza hacia la izquierda y hacia arriba, y este se va a girar sobre su eje longitudinal.
Esto va a dar como resultado el ápice se va a mover un poco lateralmente desde su posición habitual y produce una silueta cardíaca más grande en la radiografía de tórax. Durante el embarazo, muchos de los sonidos cardíacos normales se van a modificar, ¿no? Estos incluyen como una división exagerada del primer sonido cardíaco y un aumento del volumen de ambos componentes, un tercer sonido fuerte y fácil de escuchar, y en el 90% de las gravidas también se escucharon un soplo sistólico que se intensificó durante la inspiración, en algunos casos en la inspiración en otros, y desapareció poco después del parto. En el embarazo normal, induce a cambios electrocardiográficos característicos, ¿no? Y el más común es la diversión leve del eje izquierdo, ¿no? Como ya lo dije antes, debido a la posición alterada del corazón. Las ondas Q en las vibraciones 2, 3 y ABF, las ondas T planas o invertidas en las vibraciones 3, P1 a B3, ¿no? También pueden ocurrir. Bueno, dentro de la masa ventricular, ¿no? Más que todo, izquierda de las mujeres de peso normal y como se puede ver en la imagen, ¿no? La masa ventricular de izquierda, ¿no? Que esto se va a diferenciar porque va a aumentar, ¿no? Independientemente si la mujer tiene un peso normal o un sobrepeso. Y eso va a seguir aumentando hasta el parto. De ahí recién en el posparto va a empezar a disminuir. Esto se hizo con una imagen de resonancia magnética, ¿no? Lo que nos dice el libro de Williams, el estudio que se hizo para ver por qué aumenta la masa ventricular del corazón. Siguiente, por favor. Bueno, dentro del gasto cardíaco, cuando se mide el decúbito lateral y el reposo, el gasto cardíaco va a aumentar al principio del embarazo. Y este va a continuar aumentando y va a permanecer elevado durante todo el embarazo, ¿no? En una mujer en posición supina, ya también el útero va a comprimir las venas y el retorno venoso de los miembros inferiores. Va a disminuir el llenado cardíaco y por ende también el gasto cardíaco. Y esto va a ser igual en mujeres embarazadas de pie, ¿no? El gasto cardíaco va a ser de la misma medida que una mujer no embarazada. En cuanto al... Durante la primera etapa del parto, durante la primera etapa del parto, el gasto cardíaco se va a incrementar con moderación. Durante la segunda etapa va a haber con esfuerzos expulsivos vigorosos. Esto va a ser considerablemente mayor. Y el aumento inducido por el embarazo se pierde después del parto. En ese momento depende de la pérdida de sangre, ¿no? En los embarazos múltiples, en comparación a los bebés únicos, el gasto cardíaco materno va a aumentar aún más, casi en un 20%. Siguiente, por favor. Bueno, en esta se puede observar, ¿no? Dos cambios hemodinámicos centrales que se van a observar en mujeres nulíparas, no normales, cerca de término y el posparto. Esto más que todo va a servir para medir la función hemodinámica al final del embarazo, ¿no? Acá se puede observar cómo va a variar la presión arterial media en embarazadas y pacientes posparto después de 11 a 13 semanas. Como se puede observar, en la presión arterial media de una embarazada va a ser de 90 más o menos 6 miligramos de mercurio, mientras que en un posparto va a ser entre 86 más mínimos menos 8 miligramos de mercurio. Acá se puede observar que no hay cambios significativos, ¿no? Pero en lo que sí podemos observar que hay cambios significativos va a ser, por ejemplo, en la frecuencia cardíaca, que va a ser de 83 más menos 10, mientras que en un posparto va a ser de 71, que demuestra que va a haber un cambio significativo de más 17%. Y el gasto cardíaco también, que es importante resaltar, ¿no? Que en litros por minuto la paciente embarazada, casi en las últimas etapas de embarazo, va a tener un 6.2 litros por minuto de gasto cardíaco, mientras que en un posparto va a disminuir a 4.3, ¿no? Y esto es lo que vamos a demostrar que va a haber un cambio del 43% de diferencia, ¿no? Como se dice, ¿no? Aunque el gasto cardíaco aumenta, la función del ventrículo izquierdo permanece similar al rango normal del... El gasto normal no es un estado continuo de alto gasto. Siguiente, por favor. Bueno, como ya lo dije anteriormente, ¿no? Los cambios de postura afectan la presión arterial. La presión de la arteria braquial cuando se está sentado es menor que cuando se está en decúbito supino reclinado lateralmente. La presión lateral sistólica es más baja en las posiciones laterales en comparación con la posición flexionada sentada o supina. La presión diastólica disminuye más que la sistólica.
En la presión arterial durante el embarazo, como se puede observar en este estudio, ¿no? En la presión arterial durante el embarazo de 69 mujeres en decúbito se puede observar, ¿no? Que, por ejemplo, la mayoría bajaron a las 16, empezaron a bajar a las 16 semanas, ¿no? Y pues, después empezó a subir. El embarazo va a conferir un efecto favorable en la normalización cardiovascular materna y puede explicar por qué el riesgo de preeclampsia va a reducir en los embarazos posteriores, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, A ver, en la escuchen esta parte, regresa a tu diapositiva. Cuando uno habla de presión arterial, en el primer trimestre, la presión arterial relativamente se mantiene dentro de los valores pre-gestacionales. Pero en el segundo trimestre, como dice ahí, 24, 26, me parece un poquito más tarde, pero si ustedes ven la figura, el cuadrito la presión arterial durante el segundo trimestre, significa a partir de 13 semanas, empieza a bajar. Y se mantiene bajo durante todo el segundo trimestre. Y a partir del tercer trimestre, vale decir 28 semanas o 29 semanas, esta presión arterial empieza a elevarse. Ahora, uno se preguntará, ¿y por qué el segundo trimestre, significa 13 semanas, baja la presión? La respuesta es que durante el segundo trimestre ya hay pasaje de sangre de la madre por la placenta, que ya entró a funcionar, hacia el producto de la gestación. Y eso hace que la presión arterial baje en la gestante, estamos hablando. Ahora, estos cambios fisiológicos, lógicamente importante si uno quiere valorar una gestación más preeclampsia. Para eso nos sirve. Sigamos. Bueno, en la posición supina, sin embargo, la presión venosa femoral va a aumentar constantemente desde aproximadamente 8 milímetros de mercurio hasta de principio. El flujo sanguíneo venoso en las piernas se retarda durante el embarazo, excepto cuando se asume la posición lateral recostada. Esta tendencia al estancamiento de sangre en las extremidades inferiores durante el embarazo tardío se puede atribuir a la oclusión de las venas pélvicas y a la vena cava inferior por el útero agrandado, ¿no? Que va a presionar. La presión venosa elevada vuelve a la normalidad cuando la mujer embarazada se acuesta al lado inmediatamente después del parto. Y como vemos, ¿no? Estas alteraciones van a contribuir, ¿no? A que haya un edema dependiente experimentado con frecuencia y al desarrollo de venas varicosas en las piernas, la vulva, así como hemorroides. Estos cambios también van a predisponer a una trombosis venosa profunda, ¿no? En la paciente. Bueno, como vemos, ¿no? Una hipotensión supina viene a ser el 10% por compresión supina de grandes vasos, lo que va a causar una hipertensión arterial, ¿no? Que se puede llamar el síndrome de hipotensor supino en los pacientes. Siguiente, por favor. Bueno, acá continuando, ¿no? Vamos a tener los mecanismos, ¿no? Que van a funcionar en el embarazo, como por ejemplo en la renina, angiotensina 2 y el volumen plasmático. Todos estos van a estar aumentados en el embarazo, ¿no? La renina es producida en el riñón materno, la renina va a ser producida en el riñón materno y en la placenta también. El hígado materno y fetal también va a producir angiotensinógeno. Va a aumentar el angiotensinógeno, ¿no? Lo que va a aumentar la producción de estrógenos durante el embarazo. También va a haber un mantenimiento de presión arterial en el primer trimestre, ¿no? Después va a bajar, como dijo el doctor, ¿no? Porque va a haber una comunicación. La disminución de la respuesta vascular a la angiotensina 2 logra estar relacionada con la progesterona. Dentro de los péptidos natriuréticos, tenemos el péptido natriurético cerebral, el péptido natriurético procerebral aminoterminal y el supresor de tumoricidad 2, ¿no? Estos van a ayudarnos, ¿no? En la detección de la función sistólica del ventrículo izquierdo y el pronóstico de una insuficiencia cardíaca congestiva. Un embarazo normal,
péptido natriurético auricular y péptido natriurético cerebral se mantienen en un rango no gestacional, pero el péptido natriurético cerebral va a aumentar en preeclampsia grave, ¿no? Lo que se asocia a una tensión de cardíaca por poscarga. Dentro de las prostaglandinas, tenemos que va a haber una mayor producción durante el embarazo, lo que va a ayudar a un control del tono vascular, presión arterial y equilibrio de sodio. La prostaglandina E2, medular renal, al final del embarazo va a aumentar, ¿no? Es el natriurético. Y la prostacyclina, la PGI2, al final del embarazo va también a aumentar, lo que va a regular la presión arterial, la función plaquetaria, mantiene vasodilatación durante el embarazo. La relación de la prostacyclina y atromoxana en la orina y sangre materna son importantes en la preeclampsia, ¿no? Es muy importante hallar esto para ver si la paciente puede tener preeclampsia. Siguiente, por favor. Bueno, el óxido nítrico va a ser liberado, ¿no?, por las células endoteliales. Este va a ser un potente vasodilatador, ¿no? Va a ser un importante mediador del tono, modifica la resistencia vascular durante el embarazo y es un mediador del tono y desarrollo vascular de la placenta. En una síntesis anormal del óxido nítrico y también la neutolina, ¿no? Va a haber varias entendidas que se van a generar en el embarazo. La neutolina 1 va a ser un potente vasoconstrictor que regula el tono vasomotor local. Su producción es estimulada por angiotensina 2, arginina, vasopresina y trombina, ¿no? Estimula la secreción del péptido natriurético auricular, aldosterona y la catecolaminas. Niveles elevados también patológicamente van a tener papel, ¿no?, en la preeclampsia también de endotolina. Siguiente, por favor. Bueno, dentro del trastorno respiratorio, siguiente, por favor, vamos a ver que de los cambios anatómicos que se van a observar, va a ser uno primero el diafragma, ¿no?, que se va a elevar alrededor de 4 centímetros durante el embarazo. A ver, el ángulo subcostal se ensancha apreciablemente a medida que el diámetro transversal de la caja torácica se alarga aproximadamente 2 centímetros. La excursión diafragmática es mayor en mujeres embarazadas que en mujeres no embarazadas. Bueno, como se puede observar, ¿no?, en la imagen acá abajo, las medidas del aparato torácico de mujeres no embarazadas, que se ven en la izquierda, y no embarazadas en la derecha, ¿no? ¿Cómo va a haber la diferenciación, ¿no? ¿Cómo va a aumentar para suplir, ¿no?, que el diafragma se va a elevar 4 centímetros? ¿Cómo se puede observar, no? El ángulo subcostal se va a incrementar. Y de igual manera, los diámetros anterior-posterior y transversal de la pared torácica y la circunferencia de la pared torácica. Estos cambios compensan la elevación, ¿no?, del diafragma, que se eleva 4 centímetros. Siguiente, por favor. Bueno, y así, ¿no? Con esta elevación lo que se busca más que todo es que la capacidad pulmonar no se va a reducir, ¿no?, significativamente, es más que todo compensar. Bueno, dentro de la función pulmonar, se va a ver que la tasa pico expiratoria va a aumentar, no se va a afectar el compliance, aumenta la conductividad total. Siguiente, por favor. En el siguiente diapositiva, más que todo vamos a explicar, ¿no?, que, por ejemplo, en esa figura se observa, ¿no?, cómo el volumen cómo va a funcionar todo esto de volúmenes de respiratorios en el paciente y cómo esto, a pesar de que va a haber una disminución va a haber el aumento de la diafragma, va a subir el diafragma, elevación del diafragma, la paciente va a tratar de regular todo esto, o sea, fisiológicamente el cuerpo va a tratar de regular todo esto, ¿no?, para que no le falte oxígeno al niño. Más que todo, ¿no? Por ejemplo, la capacidad residual funcional se va a disminuir en un 20 a 30% en el paciente, ¿no?, que va a ser de 400 a 700 mililitros durante el embarazo. Esta capacidad se compone de volumen de reserva respiratoria, que baja de 15 a 20% o de 200 a 300 mililitros, y el volumen residual que disminuye de 20 a 25% o de 200 a 400 mililitros. La capacidad residual funcional y el volumen residual disminuyen progresivamente durante el embarazo debido a la elevación del diafragma. Se observa y la capacidad. La frecuencia respiratoria es esencial, es esencialmente la misma, pero el volumen ideal, que es el volumen corriente que va a ingresar en cada respiración y expiración, o sea, que va a entrar y salir, ¿no? Que no se va, esta no se va a ver modificada totalmente, ¿no? Estos más que todo van a aumentar en realidad un poquito.
a medida que avanza el embarazo, porque la paciente en sí, fisiológicamente, en una embarazada va a tender a hiperventilar un poquito más, a pesar que no tiene la necesidad. Esto va a hacer que haya una liberación más de CO2. Eso lo va a explicar en el siguiente diapositiva. Con respecto a la función pulmonar, las tasas de pico expiratorio aumentan progresivamente a medida que avanza la gestación. Es importante destacar que que los mayores requerimientos de oxígeno y quizás el aumento del volumen de cierre crítico impuesto por el embarazo hacen que las enfermedades respiratorias sean más serias, ¿no?, en el paciente. Siempre tenemos que evaluar y tener en cuenta que la paciente esté bien de los pulmones, y porque se va a agravar todas las enfermedades. Por favor. Bueno, la cantidad de oxígeno administrado a los pulmones por el aumento del volumen tidal, el volumen corriente, excede de manera clara las necesidades de oxígeno impuestas por el embarazo. Además, la masa total de hemoglobina y a su vez la capacidad total de transporte de oxígeno aumentan considerablemente durante el embarazo normal, al igual que el gasto cardíaco. En consecuencia, la diferencia materna de oxígeno arteriovenoso se ve disminuido. El consumo de oxígeno aumenta cerca de 20% durante el embarazo y es aproximadamente 10% mayor en gestantes múltiples, ¿no? Durante el parto, el consumo de oxígeno también va a ser incrementado entre un 40 a 60%. Siguiente, por favor. Bueno, y como ya lo estaba explicando antes, ¿no?, una mayor conciencia de deseo de respirar es común incluso al principio del embarazo, ¿no? La paciente va a tender a respirar más. Esta va a conseguir interpretarse como una disnea, ¿no?, que puede sugerir anomalías pulmonares o cardíacas cuando no existen. Se cree que esta disnea fisiológica, que se debería interferir con la actividad física normal, no debería interferir con la actividad física normal, es el resultado de un mayor volumen tidal que reduce la presión de CO2 en sangre, ¿no?, levemente, y para que eso va a causar que haya una ligera disnea, ¿no? La progesterona actúa en el centro, donde reduce el umbral y que va a aumentar la sensibilidad en la respuesta de quimiorrefleje de dióxido de carbono. Para compensar hiperventilar, va a liberar más CO2, lo que va a reducir el CO2, la presión de CO2 en sangre. Los niveles de bicarbonato por el momento, porque la paciente en sangre van a disminuir, lo que va a hacer que el pH de la paciente sea un poquito más ácido, ¿no? Lo que el bicarbonato va a disminuir de 26 a 22 milimoles por litro. Aunque el pH sea un poquito más ácido, o sea, se eleva un poco más, diré alcalino, va a desplazar la curva de disociación de oxígeno hacia la izquierda, como se puede ver en la imagen. Este cambio incrementa la afinidad de hemoglobina materna por el oxígeno, teniendo así la capacidad de liberación de oxígeno. Y ya bueno, esto es muy importante porque al momento que la hemoglobina tiene una tendencia más de agarrar oxígeno, no se va a poder liberar el oxígeno en los tejidos. Pero acá va a entrar otro producto, ¿no?, que va a ser el 2,3-difosfoglicerato. Esto lo que hace más que todo, va a hacer que la curva de la hemoglobina oxigenada se vaya a la derecha para que haya una liberación de oxígeno. Eso es lo que hace el difosfoglicerato en los eritrocitos maternos, más que todo va a hacer que se libere el oxígeno, ¿no? La hemoglobina suelte el oxígeno en los tejidos para que así haya una mayor oxigenación, a pesar que como hay menos CO2, el oxígeno va a tender a agarrarse más de la hemoglobina. Sería todo, ¿no?, un resumencito de lo que pasa más que todo. Esto también podría pasarse, ¿no?, cuando un paciente va a altura. Siguiente, por favor. Ya, continuando con la exposición. Yo creo que hasta ahí nomás, porque ya son 2:55, 12:55. Más bien, regrese a la primera diapositiva de cardiovascular. Ya, ese dato de cuánto volumen sanguíneo se incrementa durante el embarazo. ¿A qué edad gestacional se alcanza el acné del incremento del volumen sanguíneo? Ponlo en grande. Entonces, lo que les mencionaba, ¿no? Durante todo el embarazo, el volumen sanguíneo se va a incrementar entre 25 a 45% de la basal.
Ese a la gestación. Por otra parte, el máximo volumen sanguíneo que se alcanza 32 semanas, entre 28 y 32 semanas. Ahí llega a una meseta, y a partir del cual ese volumen sanguíneo se mantiene hasta 38 semanas y después disminuye. Ese dato es importante porque nos permite adelantarnos en caso de gestantes con cardiopatía. Hay cardiópatas que se embarazan, lógicamente se embarazan estando asintomáticas, pero por este incremento del volumen y el máximo volumen que se alcanza 28 o 32 semanas, puede hacer que se descompense. Si superó 32 semanas sin ningún problema, esta gestante puede llegar a 40 semanas sin complicarse. Y por otra parte, ese cuadrito dice qué pasa con el volumen sanguíneo en decúbito dorsal y decúbito lateral. Por efecto compresivo de vasos sanguíneos, por ahí he visto, creo que avanza una diapositiva, más, creo que esto. Por efecto compresivo del útero ocupado, útero grávido, va a generar compresión de vasos sanguíneos o de grandes vasos, compresión de grandes vasos. Y esta compresión va a generar una disminución del gasto cardíaco o de retorno venoso, disminución del retorno venoso, cuya consecuencia será pues disminución del gasto cardíaco. Y si hay una disminución del gasto cardíaco, llegará menos sangre al útero. Y de ahí menos sangre al producto de la gestación, y el producto de la gestación puede entrar en sufrimiento fetal. De manera que ya gestantes tercer trimestre, gestantes en trabajo de parto, lo ideal es que se mantenga en decúbito lateral izquierdo. Y cuando se mantiene en decúbito lateral izquierdo, no se produce la hipotensión arterial con presión de vasos grandes. Por lo tanto, el gasto cardíaco se mantiene como debe ser y no se afecta el producto de la gestación. De ahí que en sala de operaciones ustedes siempre van a escuchar, hoy pongan a la gestante para evitar sufrimiento fetal. Entonces, busquen cuánto es el volumen que se incrementa durante el embarazo. Quedaremos ahí, creo que faltan 2 todavía para que exponga, y el miércoles nos veremos temprano para seguir exponiendo. Está bien, doctor, muchas gracias. Perfecto, hasta el día miércoles. Gracias, doctor. Gracias, hasta el día miércoles. Ya, igual, usted también haga una carpeta de las exposiciones que están haciendo para que me envíe. Sí. Perfecto, hasta el día lunes.